colegas parlamentarios, tenemos que hacer un buen ejercicio sobre este tema, un ejercicio responsable, porque estamos hablando del presupuesto del país y el endeudamiento de la República, ¿no? Y debemos tratar de transmitir al país la información lo más nítida, lo más certera, lo más honesta y objetivamente posible. Al respecto hay que destacar que un presupuesto de 1.4 billones de bolívares para el año 2016 apenas contiene 124 millardos por vía de endeudamiento. Es decir, estamos hablando que apenas el 8% del presupuesto se va a financiar por vía de endeudamiento. Eso es un dato interesante, porque en otros países, en estos momentos de la crisis cíclica del capitalismo, donde los grandes se han comido a los pequeños en la Europa occidental, el 30 o 40% de sus presupuestos se financian por vía deuda. En Venezuela solo el 8%. Pero en tiempos aquí de la Cuarta República, se llegó a financiar hasta el 60% del presupuesto por vía deuda, porque la deuda se manejó de manera absolutamente irresponsable. Y voy a hacer un ejercicio de memoria, no muy lejana. Lucinchi, papá de los adecos que están allá y de los neoadecos que ahora hablan, le metió 11.000 millones de dólares a la deuda externa que era privada y la hizo pública. La deuda con que los empresarios compraron aviones, yates, se dieron la Dolce Vita, Lucinchi se la clavó en los hombros a los venezolanos, adecos de siempre. ¿Se les olvidó? ¿O se les olvidó que después vino Caldera, copellanos de todas las épocas, y entregó 7.700 millones de dólares por vía de deuda a los banqueros y se lo llevaron directo con los auxilios financieros? Todavía esa deuda la estamos refinanciando. 17.000 millones de dólares. Hay que refrescar la memoria para que vayamos entendiendo de dónde venimos y cuáles son los perfiles de deuda. El perfil de la deuda que antes teníamos era terrible, no permitía aumentos salariales, no permitía pensiones, pero es que faltaba coraje para defender el precio del petróleo también, y faltó coraje para defender una patria, pero sobraron buenas rodillas para arrodillarse al Fondo Monetario Internacional y entregarle con un plan que se llamó el Gran Viraje el país al Fondo Monetario, o con la Agenda Venezuela entregarle el país al Fondo Monetario, incluyendo allí la congelación de salarios, la flexibilización laboral, vaya sofisma, que no es más que el despido masivo de la gente, y por eso ustedes nos entregaron el desempleo en 20%, y nosotros lo tenemos por debajo de 5%. Hay grandes diferencias morales, éticas, en el manejo del presupuesto y del endeudamiento, porque al fin y al cabo el presupuesto y el endeudamiento son instrumentos o para la opresión o para la liberación de un pueblo. Y ustedes lo utilizaron para oprimir un pueblo durante muchísimos años. Liberación de las tasas de interés. Lo firmaron en el Fondo Monetario, pero además tuvieron el valor de sacar todas nuestras reservas en oro y ponerlas allá como prenda para que nos prestaran dinero el Fondo Monetario. Vale recordar que hace poco en Europa se robaron todo el oro del pueblo de Libia. Gracias a Dios, el comandante Hugo Chávez llegó, mandó a parar, y el oro hoy está aquí, en el Banco Central de Venezuela, y no tenemos que estar arrodillándonos ni entregando oro para que nos devuelvan espejitos. Eso lo hicieron ustedes con una extraordinaria e inigualable desfachatez, la cual hoy repiten. Hoy lo repiten con una cara de patineta, como decía mi hermano Robert Serra, Dios lo tenga en la gloria. Extraordinaria. Pero además exhiben no solamente ese pasado, sino que también exhiben un desconocimiento sin laguna en materia de endeudamiento. El señor que me antecedió habló de 3 cifras que pertenecen a un mismo monto, como si fueran montos distintos. Habló de 195.000 millones de bolívares de endeudamiento. No,
son 124, porque es el desembolso el que se endeuda, señor. Usted como empresario lo sabe. Usted no se endeuda por el contrato, sino por el desembolso. Y el contrato es 147. Ahora, los 89 que usted dijo, que son servicios de la deuda, ahí dentro están los 70 de refinanciamiento. Lo que pasa es que no se permite usted revisar la estructura legal que rige con valor y fuerza de ley la ley de endeudamiento. Y entonces empiezan a decir barbaridades. Yo escucho ahorita un muchacho ahí alto, que no le veo cara ni de mala gente, pero tiene una boca muy suelta, que la deuda es 300.000 millones de dólares. Dios, ¿de dónde sacó esa cifra ese muchacho? ¿Quién se la dio? ¿Qué irresponsabilidad? De pronto puede haber algún incauto que como les ve la cara seria les crea. De pronto, ¿verdad? ¿Será que ese señor ya está metiendo los 60.000 millones que negoció Haussmann y Mendoza? Y está metiendo pues, una barbaridad. Pero por Dios, pongámonos serios. Vamos a debatir con seriedad. No debatamos de esa manera, porque eso no ayuda en nada al país. Pero en todo caso no hay que hablarle mucho a ustedes, hay que hablarle más al país. Hay que hablarle más al pueblo. Sí, de los 124, hay 89 que van a reestructuración de deuda. Esa reestructuración de deuda, señores de la banca, que por cierto, nunca habíamos tenido una banca tan robusta y con tan baja morosidad como la de hoy. Al frente de esa banca, el Banco de Venezuela, que ahora es de los venezolanos y no de los canarios, como los vendió su jefe Carlos Andrés Pérez. Por eso es que ustedes no van a buscar votos con una foto de Carlos Andrés, ni con una foto de Caldera. Nosotros sí vamos a buscar votos con la foto de Chávez. Es la gran diferencia, pues. Cuestión de moral, cuestión de ética, cuestión de principio. ¿A que hay dificultades, que hay guerra económica? Claro que la hay, claro que la hay. Como en el 2002, que pretendieron con la Fuerza Armada sacar al presidente Chávez y la Fuerza Armada quedó en manos del pueblo y ahora es bolivariana. O como en el 2003, que creyeron controlar PDVSA y la meritocracia dijo, ni un barril de petróleo hasta que se vaya Chávez. Salieron ellos por la puerta de atrás y entró el pueblo a PDVSA. Hoy, como ustedes tienen el sistema de distribución de alimentos, con ese sistema nos quieren chantajear. Ese sistema lo vamos a poner más temprano que tarde en manos del pueblo y de la clase obrera. Tengan la plena seguridad que esa va a ser la conclusión de esta batalla. Van a seguir perdiendo las batallas. Se frotan las manos detrás de las colas porque creen que eso les va a dar voto. El morbo no da voto, hermano. El morbo no da voto. Es la honestidad con la que hay que hablarle al pueblo sobre estos temas. Y más allá de que nosotros hoy tengamos el barril de petróleo en 39 dólares, gracias a sus aliados internacionales y al fracking, gracias a una estrategia internacional contra Venezuela y la OPEP, nuestro endeudamiento no es más de 8% del presupuesto. Y nuestro endeudamiento es muchísimo menos de la mitad que el de Estados Unidos, que el de Europa, que el de Japón o que el promedio de la América Latina. Búscalo, el de Japón es 200%, el de Estados Unidos es 103%. O busca el de Grecia. Acuérdense que eso se mide porcentualmente frente al Producto Interno Bruto. José Ávila tiene una escuelita los domingos en su casa para explicar estos detalles. José Ávila tiene una escuelita frente al PIB, frente al PIB. Pero ¿sabe qué sucede? Que ustedes todavía están anclados en el PIB que nos dejó la Cuarta República. A nosotros la Cuarta República nos dejó un PIB de 89.000 millones de dólares. Ese fue el PIB que nos dejaron. ¿Y saben por qué el PIB no era más grande? Porque la renta petrolera se iba al extranjero. Porque las ganancias se iban al extranjero. Porque privatizaron todo y desmantelaron el Estado. ¿Ustedes saben cuánto es el PIB hoy? Más de 360.000 millones de dólares. Hay una gran diferencia. Bueno, pero esto lo digo yo, pero también lo pueden revisar en las Naciones Unidas. O lo pueden revisar donde quieran. Esas son realidades. Y en medio de esta dificultad, el mensaje a la banca, vamos a reestructurar la deuda interna en buena parte, si es verdad. Porque la deuda nuestra hoy es 68% en bolívares y 32% en dólares. Pero además la deuda nuestra, casi un 80% es tasa fija. Ellos se entregaban a tasa variable.
de acuerdo a cómo amanecieran allá, le subían la tasa de interés. ¡Qué niños tan bellos! Ellos firmaban así la deuda. Nosotros la firmamos a tasa fija. Hay una gran diferencia. Ahora tenemos que reestructurar el perfil de la deuda. Tenemos que reestructurarlo y vamos a reestructurar más de 70.000 millones de bolívares fuertes del perfil de la deuda en el mercado interno para darle mayor tiempo, mayor confiabilidad y estabilidad a un mercado que incluye la banca, que está absolutamente sólido y consciente de las barbaridades que allá inventan. Vayan a ver cómo compran y refinancian los bonos de la deuda pública, nuestra banca que es sana. Con toda tranquilidad lo han hecho, pero a ellos les duele porque incluso hay algunos allá que administraron bancos y los quebraron, o son familiares de banqueros que quebraron los bancos y están hoy día prófugos de la justicia. ¿Ves? Ese es el ejemplo. Hay una gran diferencia, ciudadano vicepresidente, y con esto vamos a ir cerrando, ¿no? Ir cerrando. Es muy importante que el pueblo venezolano entienda que el manejo de la deuda que hoy tenemos en tiempos de recesión, en tiempos de caída del petróleo, no llega a ser ni parecido al que tuvieron ellos, ni a de la crisis europea ni norteamericana, gracias a que el año 2006 el presidente Hugo Chávez creó el Fonden. Y el Fonden nos permitió, a través del excedente petrolero, mientras tuvimos precios altos, financiar los proyectos de desarrollo por el orden de 120.000 millones de dólares. Eso nos permitió desatarnos de un tremendo locomotora de endeudamiento en la cual andaba el mundo. Hoy es necesario reestructurar, hoy es necesario reorganizar el tema de la deuda, pero siempre lo haremos dentro del proyecto de inclusión social, con responsabilidad ante el pueblo, y no le vamos a entregar el endeudamiento ni a banqueros, ni a amigos de Lucinchi, ni amigos de Adecos y Copellano. Siempre estará en manos del pueblo y en desarrollo del pueblo. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios.